Hola a todos, reciban un saludo. Yo soy Felipe Oliver y quisiera compartir en los próximos minutos algunas reflexiones al respecto de los procesos de construcción de la identidad presentes en esta antología literaria del 2018 que se llama Sin pasar por Go, Narrativa Dominicana Contemporánea. Esta antología contiene un prólogo de la académica Lorgia García Peña y la selección de los relatos la hizo la magnífica novelista dominicana Rita Indiana. Entonces, en primer momento quisiera detenerme en el prólogo escrito por García Peña, porque en una antología de relatos siempre hay que leer de manera bastante cuidadosa el texto introductorio o el prólogo, en donde se especifican los criterios bajo los cuales los autores y los textos antologados fueron elegidos. Digamos que ahí es donde ocurren las tomas de posición, estéticas o ideológicas al interior del campo literario, y además ahí es donde de algún modo se propone una ruta de lectura de los relatos presentes en esa misma antología. Por lo tanto, parto por ahí, ¿no? Y ese prólogo es bastante interesante porque ahí García Peña va a establecer de entrada una especie de ruptura temporal. Y ella va a hablar en primer lugar de la narrativa y de la cuentística dominicana a lo largo del siglo XX, para posteriormente mostrar cuál es, desde su punto de vista particular, el gran mérito de los cuentos del siglo XXI presentes justamente en Sin pasar por Go. Entonces, bueno, García Peña de algún modo generaliza la narrativa dominicana del siglo XX de la siguiente manera. Aquí sí me voy a atrever a leer un poco para que sea la más fidedigno posible, ¿no? Dice García Peña, contrario al siglo anterior, en el que el cuento dominicano se caracterizó por una preocupación por la tradición, el campo y los efectos de la industria y la globalización en la nación dominicana, el cuento del siglo XXI es decididamente urbano, transnacional y se enfoca en el individuo y sus relaciones con un yo que intenta entenderse dentro de su entorno familiar, social y o global, y en ese entenderse también desmantela las grandes realidades o mentiras que forman lo que conocemos como vida, muerte, amor, desamor, familia y nación. Bueno, creo que aquí resuenan una serie de discursos que exceden por mucho a República Dominicana y creo que podríamos pensar de manera más amplia en América Latina. Es decir, me refiero a esta pregunta por la identidad nacional siempre en clave o como vinculado, digamos, con la pregunta por la modernidad. Específicamente en mi caso, que soy mexicano, pues obviamente me resuena Octavio Paz, me resuenan todos los discursos en torno a la mexicanidad que de algún modo Paz sintetiza en El laberinto de la soledad, donde efectivamente la pregunta por la mexicanidad, pues de algún modo entra permanentemente en crisis con la pregunta por la modernidad, porque América Latina reconoce en su sociedad claras semejanzas con la sociedad occidental, pero al mismo tiempo son muy evidentes todo aquello que falta, todo aquello de lo que carece América Latina cuando se piensa a sí misma con relación a Occidente. No tenemos el del estado de bienestar, no tenemos el desarrollo científico y tecnológico, no tenemos las instituciones democráticas, no tenemos la riqueza material y por lo tanto la identidad latinoamericana de algún modo queda formulada siempre como esa búsqueda de la modernidad. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, pues también es inevitable pensar en cómo efectivamente en América Latina hay una tensión permanente en el siglo XX entre el espacio urbano y el espacio rural. De algún modo, el espacio rural es visto como el depositario de los valores nacionales, como que la verdadera identidad nacional se encuentra todavía sobreviviendo de algún modo en los espacios rurales,
mientras que los espacios urbanos, transnacionales, globales, industriales, son percibidos muchas veces como una amenaza para lo nacional. Entonces, esto que García Peña detecta para República Dominicana, pues yo creo que de algún modo es extensivo para América Latina en su sentido más amplio. Lo urbano versus lo rural, la tradición, la modernidad, pues creo que son preguntas válidas para todo el espacio latinoamericano y no únicamente para República Dominicana. Entonces, de acuerdo con García Peña, los relatos incluidos en esta antología van a proponer a un nuevo sujeto dominicano que ya nos está preguntando por la tradición o por la identidad desde una especie de modernidad en marcha, de modernidad inconclusa, de modernidad deseada, mas no alcanzada, sino que ya va a tener una nueva experiencia. ¿Cuál es esa nueva experiencia? Dice García Peña, si en el siglo XX los autores buscaban en la nación una respuesta o un proyecto para el sujeto nacional, en el siglo XXI la nación como proyecto colectivo desaparece, dejando en su lugar a un sujeto que brega consigo mismo y con su entorno. Y más adelante añade, dice, que los personajes de los cuentos presentes en la antología bregan con su dominicanidad como una vaina que se lleva en el cuerpo más allá de las fronteras nacionales y políticas de la isla. La dominicanidad existe en él y la dominicana o con quien le lleva encima. Entonces, el lugar de enunciación que van a escoger los narradores o los relatos, si ustedes quieren, presentes en esta antología, va a ser el de un sujeto que se asume como dominicano, pero ya no, insisto, como esa dominicanidad en clave de tensión con la modernidad, sino que más bien está eligiendo otros lugares de enunciación. Aparecen voces femeninas, aparecen voces queer, aparece la diáspora y ahí va a haber una pregunta por la identidad en un contexto global y ya no precisamente en el contexto de la isla o en el contexto de la diáspora dominicana de Washington Heights en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Obviamente no es posible ir paso a paso en todos los relatos para buscar esta nueva voz dominicana, pero sí me gustaría destacar en particular un relato en el que creo que podemos entender muy bien la ruta de lectura que propone García Peña, que es el relato de Juan Disset, Southern Conforto, Conforta al Sur. Este relato, la anécdota es muy sencilla. El padre de una familia dominicana muere en Nueva York y toda la familia que ya estaba repartida en distintos puntos se reúnen después de varios años para enterrar al padre. Unos vienen de Tampa, otros vienen de Tennessee, el narrador viene de Ottawa y bueno, se reúnen para enterrar al padre y en ese momento aparece en escena un personaje bastante estrafalario que se llama a sí mismo como Profesor Polonius y que resulta que es la pareja sentimental de la mamá. Descubrimos en la narración que aunque el padre acaba de morir, ya había perdido la lucidez varios años antes y por lo tanto se justifica o se explica que la madre ya tuviese una nueva pareja sentimental. Entonces el narrador sí se siente incómodo por la presencia de el profesor Polonius y empieza a interrogarlo. Le pregunta, ¿usted de dónde es? Y le dice, yo soy ciudadano del mundo. Y luego le pregunta, ¿a usted a qué se dedica? Y dice que él enseña al mundo a vivir en armonía con su entorno. Entonces, bueno, en algún momento el hermano del narrador se lo lleva aparte y le dice al narrador que, pues que no sea tonto, que la presencia del profesor Polonius soluciona el problema de la mamá. Le dice, nadie quiere vivir con la mamá, tú te vas a venir a Nueva York a vivir con ella para que no esté sola, te la vas a llevar a Ottawa. Le dice, el hecho de que esté el profesor Polonius soluciona el problema de la mamá, ¿qué te quejas?
Entonces, bueno, el narrador acepta ese argumento como válido, pero sigue sintiéndose incómodo con la situación. Y finalmente el relato finaliza donde el narrador, de manera bastante irónica, dice que se va a divorciar de toda su familia y se va a ir a vivir al sur de los Estados Unidos, se va a casar con una white trash, lo dice literalmente así el relato, no lo digo yo, y va a vivir adentro de un tráiler, va a tocar el banjo y va a criar varias escopetas. Y termina el relato, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esta anécdota, yo veo de manera muy clara esa nueva reconfiguración de la dominicanidad. Los padres, obvio símbolo del origen, representan en este caso un origen que ya está roto, que ya está fracturado. ¿Por qué? Porque el padre está muerto y la madre es ese espacio en el que ya nadie quiere vivir. Y aparece una especie de padre sustituto, que es este profesor Polonius, que dice que él es un ciudadano del mundo y que invita a todas las personas a vivir en armonía con su entorno. Entonces, es como si efectivamente se estuviese diluyendo, se estuviese perdiendo de manera definitiva la dominicanidad, porque ya murió el padre, y no en vano la palabra patria viene de padre, y la madre, pues representa eso con lo que ya nadie quiere vivir. Y además aquí tenemos unos dominicanos que ya no están habitando ni en la isla, ni tampoco en ese espacio multitudinario de una muy numerosa diáspora dominicana en Nueva York, la famosa mini República Dominicana de Washington Heights. Aquí ya todos ellos están repartidos en Ottawa, en Tampa, en Tennessee, y de ahí que este narrador, de algún modo sintiéndose huérfano, fantasee con la posibilidad de emigrar a un espacio otro para reconfigurar por completo su identidad de ser un estereotipo norteamericano del sur de los Estados Unidos, tocando el baño, llenándose de armas, viviendo en un tráiler y con una mujer white trash que lo maltrate. Es esa necesidad de reconfigurar lo nacional, en este caso, en un espacio sobresaturado de símbolos estereotípicos que él va a identificar con el sur de los Estados Unidos. Esto también me lleva a pensar a mí en lo que Homi Bajaba denomina como el in-between, es decir, ya sabemos obviamente que lo nacional pues no es algo siempre idéntico a sí mismo, no existe una nación como algo homogéneo que siempre se repita a sí mismo de manera idéntica, sino que más bien lo nacional pasa por la performatividad de una nación que todo el tiempo está en renegociación, todo el tiempo nos estamos redefiniendo como sujetos nacionales. Y dice Homi Bajaba, sobre todo hay que buscar lo nacional en ese espacio in between, en ese espacio intermedio, que en este caso, aquí es bastante claro dónde está ese in between. Ya no es la isla, pero tampoco es la diáspora neoyorquina, sino que aquí tenemos a un narrador que está buscando su dominicanidad en un tercer espacio, en un espacio intermedio, en ese in-between que ya no ni la isla, ni tampoco la diáspora, y en esa renegociación constante de la dominicanidad, finalmente decide abjurar de ella e irse a vivir al sur de los Estados Unidos y volverse un norteamericano desde una construcción estereotípica. Entonces veo que ahí se cumple muy bien pues esa idea que propone García Peña de que estos relatos dominicanos van a representar una dominicanidad que ya no es la de la tradición versus modernidad o espacio rural versus espacio urbano, sino que ya es una identidad propia del sujeto postmoderno que se ve a sí mismo como un sujeto global y que por lo tanto lo nacional cada vez le dice menos. No obstante, la última línea del relato es bastante curiosa y bastante rica porque el narrador despierta en la noche y ve a su padre y dice que el padre, con la mirada, de algún modo le está pidiendo perdón, pero también le está reprochando. Entonces podríamos decir que es esa dominicanidad
que pide perdón por haber obligado a estos hijos a perderse por el mundo, pero al mismo tiempo exige disculpas por ese olvido o por esa pérdida de la identidad nacional. Hay varios relatos en esta antología que efectivamente nos ponen a dominicanos habitando en la diáspora, pero ya no la de Nueva York, aparecen en Santiago de Chile, aparecen en San Juan de Puerto Rico, también hay efectivamente relatos de dominicanos en la isla, pero se van a estar autorrepresentando antes desde lo femenino o desde lo queer que desde la identidad nacional. Entonces, me parece bastante válido ese programa de lectura que propone García Peña, aunque desde luego cabe la pregunta de decir si verdaderamente es hasta esta antología que aparecen narradores dominicanos con un discurso distinto. Creo que en todo caso esa tajante división temporal es la que podemos cuestionar. Pero bueno, me excedo con el tiempo, les dejo entonces estas reflexiones y recomiendo la lectura de la antología porque además de que el prólogo es muy interesante, hay algunos cuentos aquí que son verdaderamente fascinantes y ese es mérito de Rita Indiana de haberlo seleccionado. En fin, les mando a todos un saludo y les agradezco su atención.